de la justicia. Doctor Humberto Abanto, muy buenas noches. Don Fernando, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Usted es un abogado, conocedor de la teoría y los códigos, pero litigante, de manera que tiene que usar las palabras con mucho cuidado, y su entrenamiento es para refutar lo que eventualmente algunos fiscales sostienen, fiscales que acusan. Yo quisiera, que además tiene que ver con el terrorismo de hace 40 años, cuando el terrorismo era terrorismo inapelablemente, todos estábamos de acuerdo, y que la voluntad de usar la violencia criminal para capturar el poder y reducir las instituciones de Estado, eso era terrorismo. Pero hay quienes sostienen ahora que se debe ampliar ese concepto y además poner un apellido, terrorismo urbano. Y parte de los que sostienen que esto debe ser así dicen que esto permite reforzar las penas para delitos que están tipificados como el sicariato y la extorsión. También hemos recibido al colega suyo, doctor Mario Amoretti, que ha sido decano del Colegio de Abogados, profesor sanmarquino de larga trayectoria, y eso sostiene que las penas ya están en su punto máximo para esos crímenes, puesto que se les puede sancionar con cadena perpetua. ¿Cuál es su opinión sobre el concepto 1 y sobre lo que modificaría eso en el procedimiento penal 2? Fíjese, Fernando, yo quisiera partir de un tema muy sencillo. En el Perú, en realidad en América Latina, hay una cosa que se llama la superstición legislativa. Creen que aprobando leyes, la realidad cambia. Y la realidad no cambia porque yo haga leyes. Y no puedo cambiar los conceptos porque hoy se me ocurre, o porque vi que alguien hizo esto y porque pienso que le funcionó. Esta es una discusión que ya está cerrada. No hay ninguna posibilidad, constitucionalmente hablando, de que se apruebe una figura como terrorismo urbano. Pero están decididos a hacerlo, es una buena parte de los portavoces de la banca. Se expondrán pues a una acción de inconstitucionalidad y veremos expulsada del ordenamiento esa ley. ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que es incompatible? En el año 2001, el tribunal que presidía don Manuel Aguirre Roca, en una sentencia de inconstitucionalidad en el caso 5-2001, precisó claramente eso, porque esto ya se intentó hacer. Se intentó hacer a finales de los 90. ¿Pero con el concepto de terrorismo urbano? Con el concepto de terror. Convertir en terrorismo la acción de las bandas armadas. Eso es todo, así de sencillo. Entonces, dice, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución, el Tribunal estima que el artículo 1 del Decreto Legislativo 895, modificado por el artículo 1 de la Ley 27.235, vulnere el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad al calificar como terrorista a quien integre o sea cómplice de una banda armada. En criterio del tribunal, el terrorismo agravado o especial, en este podcast se llamó terrorismo agravado, tiene como sujeto activo a una agrupación organizada de personas armadas, como sujeto pasivo al Estado. El bien jurídico tutelado por la normatividad del terrorismo es el régimen político ideológico establecido constitucionalmente, y la acción o conducta proscrita es la sustitución o variación violenta del régimen político, ideológico, democrático y constitucionalmente establecido. Es una definición límpida hecha por el Tribunal Constitucional. ¿Cuántos votaron a favor de esa definición? Fue unánime. Votaron Aguirre Roca, Rey Terry, Nugent, Díaz Valverde, Acosta Sánchez y Reboredo Marzano. 6. Delia Reboredo, única mujer. Además, en ese tiempo hay que recordar que el otro componente estaba involucrado en el caso Montesinos, ¿no? Sí, pero estos son los jueces constitucionales restablecidos o antes de que fueran expulsados por haber criticado la interpretación auténtica. No, este es el tribunal restaurado. Ya, ¿qué año? El tribunal con el 2001, noviembre del 2001. Ya, 2001. Ya. Entonces, esta discusión está zanjada, pero ocurre que cada vez que se da una crisis de seguridad ciudadana, emerge la superstición legislativa. Yo estoy totalmente de acuerdo con Mario Moretti. O sea, ¿qué más vamos a poner? 2 cadenas perpetuas, 5 cadenas perpetuas, 18 cadenas perpetuas para que nos sintamos satisfechos con la norma. O sea, esto es nada más que populismo punitivo. ¿Usted le ha llamado superstición legislativa? Es superstición legislativa. ¿Es un concepto de su creación o la palabra? No, se habla mucho sobre eso en América Latina. Se habla sobre eso. Es que es una superstición. O sea, creen que aprobando una ley draconiana van a resolver el problema. O sea, extorsión, o sea, las bandas armadas ya están previstas. Y la organización criminal, contra lo que dicen los fiscales, cuando se forma un sistema, un mercado de extorsiones, ¿no?, o una economía ilegal, yo cojo toda una localidad y la someto a extorsión, eso es una organización criminal. Si cometo el delito de extorsión en organización criminal, se agrava.
¿Qué más vamos a poner? O sea, yo no entiendo por qué creen que cambiarle el nombre a las cosas hace que las cosas cambien. Eso no es verdad. Ahora, específicamente, ¿por qué terrorismo urbano? Lo de Patás, por ejemplo, Podría no ser que igual. ha sido sicariato, y ha sido sicariato porque ha fracasado la extorsión. Ellos querían forzar a obtener algunos beneficios de la mina, si no, matan. Creo que había un asesinato hoy mismo. Y por si acaso, Sí. es importante subrayar, en Patás, en la zona esta Sí. minera, no hay radio urbano. No hay ordenanza que apruebe el radio urbano. Por lo tanto, es zona rural. ¿Cómo vamos a aplicar el terrorismo urbano? Sí. No sé de dónde ha salido, creo que del Ecuador, ¿no? Claro, Me es que parece que por es eso. el uso que Noboa ha dado. Es que estas cosas se contagian. A ver, Sí. ¿han visto la dureza de Bukele? Y han visto la dureza de Noboa. Pero Bukele tiene un país de 3 millones de personas. O sea, gobierna menos de la tercera parte de Lima. Es fácil tener un éxito pues, en un distrito populoso, que es lo que sería el Salvador en este momento para nosotros. Y Ecuador también. Entonces, no funcionan las cosas así. Ha habido una discusión, tuvo el presidente del Congreso la generosidad de invitarme a una mesa de seguridad ciudadana. Estuvo conmigo Manuel Macías. El presidente del Congreso. Estuvo Manuel Macías, el exalcalde. El exalcalde que de Miraflores. participó también. Estaba el alcalde Allison, el alcalde Canales, estuvieron generales retirados, estuvo el fiscal de la Nación. Y ahí me permití recordarles algo. Este debate ocurre todo el tiempo cada vez que surge una crisis de seguridad ciudadana. Ahí están los que exigen castigar a como dé lugar y los que dicen, oiga, no pierda usted la sindéresis, tranquilícese. Y en este caso, todo el mundo está bajo el síndrome Bukele. Todo el mundo quiere ser Bukele. Y eso es malo. O sea, todavía no hemos visto cómo acaba la historia de Bukele. Por lo pronto estamos viendo cómo ha modificado el Poder Judicial. Ya ha modificado la Constitución y se ha reelegido. Entonces, paciencia. ¿Qué dije yo? Justo estaba ahí Marco Miyashiro y me permití decir algo que creo que es lo que hay que hacer. Hay que aprender, hay que recordar las lecciones que hemos aprendido. Y la lección que aprendimos, por lo menos en la lucha contra el terrorismo, que creo que es mucho más desafío que el Tren de Aragua o cualquier otra organización criminal, es que el trabajo de inteligencia policial y de investigación criminal termina resolviendo estas cosas y no leyes draconianas. ¿Usted confía en que si se mejora la inteligencia policial vamos a poder superar esta crisis? Yo no tengo ninguna duda de que a la policía se le deje para mejorar la inteligencia policial? Primero necesitamos líderes policiales con la mística de Benedicto Jiménez y de Marco Miyashiro. Recuerde, Fernando, que Benedicto opuso, o sea, el GEIN opuso al pensamiento Gonzalo el pensamiento Benedicto. Y que su propósito fue el propósito que toda lucha tiene que tener: identificar, ubicar y capturar, procesar y condenar a los que controlan estas economías ilegales. Eso es lo que hay que hacer. Más leyes no. Yo creo que hay que recordar esa vieja anécdota de Castilla que decía que había que hacer una ley que disponga que se cumplan las demás leyes. Sí. El problema es ese. El problema no está en la zona normativa, el problema está en el enforcement, en el ejecutar la en la ley. aplicación, sí. ¿Cómo reaccionaron sus colegas presentes en esta reunión en el Congreso cuando usted cuestionó el uso de ese concepto y las modificatorias penales que algunos preconizan? No, lo que hubo fue una respuesta de parte del mismo Marco Miyashiro, de Miguel Hidalgo y de otros generales diciendo efectivamente. Y si usted ve, hasta el alcalde de Lima ha querido crear un GEIM municipal. O sea, esa es la dirección. Es un problema policial, no es un problema normativo. No nos equivoquemos como nos equivocamos la vez pasada con Sendero militarizando el conflicto. Fíjese usted, miren bien, Sendero Luminoso era una cosa así que estaba parada de la punta y cuando cortaron la punta se cayó y terminó el asunto. Entonces lo mismo tenemos en este caso. Hay varias cabezas, ¿no? Sí, bien, pero se pelean entre sí un poco. Pero sí. Yo creo que la policía tiene las capacidades suficientes. Necesitamos, repito, un liderazgo sólido con una moral elevada como la que tuvo el GEIN, particularmente con Benedicto y con Marco Miyashiro, y yo rescataría, por ejemplo, las experiencias de ellos dos. Los tendría, fuera ministro, los tendría con un cuerpo de asesores para decirle, ¿cómo montaron ustedes esto?
cómo lo desarrollaron y cómo lo podemos aplicar. Claro, no es lo mismo enfrentar a un grupo ideologizado que tenía un sentido político, etcétera, con esta banda que mataba comunidades enteras, ¿no? Pero aquí era conocido, era perceptible, sus actores se presentaban, hacían juegos populares. Pero aquí también lo que pasa es que no los estamos siguiendo. Son menos expuestos. Quiero decir, cuando se controla a una localidad entera, en la Sierra de Ayacucho en particular, se muestra el rostro. Acá hay que tener cuidado porque hay localidades que están sometidas y son zonas, digamos... semirurales. No, son zonas urbanas deprimidas, donde la gente está pagando cupos. O sea, ¿quiénes están pagando cupos? Los motocarristas. ¿Quiénes están pagando cupos? Los transportistas. Pues eso se sigue. ¿Quiénes están conduciendo esto? Hoy día medios electrónicos, medios de seguimiento, todos esos medios los deberían tener a disposición. O sea, más allá de estar fabricando leyes que van a formar parte del archivo digital de la legislación peruana, deberíamos estar haciendo una política de lucha contra este flagelo. De acuerdo. Hay otro problema que yo veo asociado a este concepto. Nos ha costado mucho trabajo transmitir la experiencia del terrorismo a las generaciones jóvenes. Algunas encuestas muestran que no se conoce. Hay gente que no saben quién fue Abimael Guzmán y tienen una idea un poco difusa, y a medida que más pase el tiempo, esto se va a agravar. Pero se dice, derrotamos al terrorismo, y resulta que ahora estamos encumbrando a este nuevo fenómeno criminal bajo ese mismo nombre y poniéndole un nombre de manera tal que va a confundir más a los jóvenes, porque no es lo mismo un criminal que lo que quiere es controlar dinero que una ideología totalitaria que desde el comienzo en la cabeza de un filósofo, hay que recordarlo, que Abimael Guzmán tuvo una idea de cuál era la sociedad que él quería y para lograrla, inspirada en el maoísmo, pretendía hacer acá lo mismo que los gemelos rojos lograron en Camboya, eliminar a una tercera parte de la población para desembocar un Estado totalitario. Como bien dice la sentencia que se ha leído bajo la presencia de Aguirre Roca, el objeto es nuestro régimen democrático. Es diferente que la criminalidad, pero por eso creo que es algo que confundirá más a los jóvenes de hoy, ¿o no le parece? Pero es que, a ver, fíjese, este fenómeno se llama populismo punitivo y tiene sus pasos. Primero comienza una cascada informativa, con un solo propósito, generar pánico moral. Que uno diga ya cualquier cosa. La sociedad pide, o sea, ya está el enemigo, el demonio, está ahí, ¿no? Entonces, este es el esquema de las cacerías de brujas. Es el mismo esquema. Una vez que sale eso, el político oportunista sale y dice, esta es la solución, acá está. Con esto logro aplauso. Votar una ley que cree el terrorismo urbano. ¿Y cuál es la expectativa? Que se aplique con tremendo rigor, con tremenda dureza. La razón por la que las leyes penales son cuidadosas en un Estado democrático es porque le tenemos miedo al error judicial. Y del error judicial al que más tememos, por lo menos en un sistema democrático, es el de la prisión del inocente. Cuando hacemos normas así, que son las leyes de pánico, las leyes de miedo, como la llama Cass Sunstein en un extraordinario trabajo que se titula así, lo que ponemos es a toda la sociedad en riesgo. Toda la sociedad está en riesgo. Porque usted no sabe cómo va a terminar aplicándose. Ahora, algo que me sorprende es que usted está diciendo que esta ley, que este proyecto de ley o que esta ley sobre el terrorismo urbano que se pretende votar y discutir el jueves en el Pleno, comete un exceso populista y incurre en lo que llama usted superstición legislativa. Sí. Pero, por otra parte, se ha votado una ley como la de crimen organizado que prácticamente comete el error contrario. Entra en el detalle procedimental y, según algunos, facilita a la criminalidad. ¿Cuál es su opinión? Fernando, yo respondo esto de una manera muy dura. Sí. La ley contra el crimen organizado surgió en el 2012. Y yo creo en la evidencia empírica. O sea, yo tengo una lógica sobre los temas probatorios, una lógica empírica. Se ha modificado recientemente, ¿no? La crisis de seguridad ciudadana por la multiplicación de crimen organizado en el Perú se ha dado con esa ley. ¿Sabe por qué? Porque la ley era vaga. Esa ley vaga permitió que ¿Qué vaguedades tenía? Pedro Pablo Kuczynski, su secretaria y su chofer forman una organización criminal. Eso no es posible. Hay un nivel de vaguedad muy grande. ¿Qué definición hay ahora para excluir que se puedan cometer esos errores? Esa es la parte correcta. La ley RICO, lo hemos hablado alguna vez, la ley RICO norteamericana del año 70. Que es la que origina todas las leyes contra el crimen organizado en el mundo.
y particularmente la nuestra, se hizo para combatir a la Cosa Nostra, no a 3 muchachos que robaban bicicletas. Y para combatir a la Cosa Nostra se puso la lógica de la empresa criminal, que persigue una empresa, participar de un mercado o de una economía ilegal. Estos conceptos, que han sido criticados hasta por el propio señor San Martín en una conferencia, me generan una gran preocupación sobre la memoria del señor San Martín, porque el acuerdo plenario 8/2019 que él firma y que coordinó, establece los conceptos de compleja organización, complejidad organizativa, ¿no? Compleja estructura organizativa y de alta capacidad operativa, mayor capacidad operativa. Y además el propósito de tomar control, directa o indirectamente, de una cadena de valor de un mercado o una economía ilegal, Fernando. Entonces, esto es lo que más bien precisa e impide que se pueda aplicar organización criminal a cada delito que cometa una agrupación de personas que no necesariamente sea una organización criminal. Entonces, esto tenía que parar. Y yo creo que ha hecho bien el Congreso. Ha tomado la jurisprudencia de la Corte Suprema. Respecto de la definición misma, para que no se defina como organización criminal a un grupo que circunstancialmente participan en algo. Respecto del allanamiento, ¿también está de acuerdo con las modificaciones introducidas por esa ley? Pero es que fíjese, ahí hay una campaña que yo en verdad encuentro absolutamente irresponsable de parte de un órgano constitucional autónomo como el Ministerio Público. El señor Amoretti también esta mañana dijo que eso favorece a los allanados. Pero ahí porque fácilmente da la posibilidad para que si le informan previamente haga desaparecer en el inodoro la cocaína que se busca. Es que eso no es así. Ahí hay un error. O sea, yo creo que Mario debe leer bien la ley. O sea, las cosas son claras. Lo que dice la norma es que no se puede proceder al allanamiento, entrar al allanamiento propiamente. O sea, yo tomo control del perímetro, yo tomo control del lugar, pero no puedo allanar, es decir, la búsqueda, y allanar es la búsqueda misma, ¿no? Si no está presente el abogado o la persona a la que voy a allanar. Pero si yo no quiero tener ese problema, como lo hicieron, porque lo hicieron bien en un momento, 25 allanamientos simultáneos con su defensor público. ¿Por qué? Porque esto no es nuevo, don Fernando. El propio Código Procesal Penal, antes de esta modificación en el artículo 80, dice que la Oficina de Defensa Pública está obligada a dar defensores públicos para la legalización de las diligencias. Entonces, si el señor fiscal no quiere tener problemas, lleva a su defensor público y lo pone ahí. Y si no viene el abogado, en un tiempo razonable, 5 minutos, perfecto, señor. Arrancamos, acá está el defensor público. Y lo han hecho muy bien. Pero o sea, para dar garantía de probidad en la intervención, a usted no le basta que el fiscal esté presente. No. Tiene que haber un abogado público. Sin ninguna duda. Abogado público o el abogado escogido por una razón muy sencilla, don Fernando. Porque el fiscal es un agente estatal. Y eso hay que quitar las supersticiones de que hay que creer al Estado necesariamente todo. Que tiene un control horizontal que se llama la defensa. Entonces, ¿para qué queremos la presencia de la defensa? Para que la defensa vea. ¿El señor Amoretti está diciendo que nosotros todos los abogados somos encubridores? No. Entonces tiene que tener cuidado. Porque entonces si dice, si va a presentar, va a aparecer el abogado, van a desaparecer las pruebas. Hemos comprendido su punto de vista diferente sobre 2 proyectos de ley diferentes, una ley ya realizada. Y quiero aprovechar el minuto que nos queda para un tema diferente que tiene que ver con el caso Hurtado. Porque hay quienes critican en principio el recurso a las prisiones preventivas. He escuchado incluso decir que eso solo hay en el Perú, lo cual usted sabe perfectamente que no es exacto. Existen todos los regímenes, en todos los sistemas judiciales, que aquí yo sepa. La pregunta es, el señor Hurtado tiene prisión preliminar, pero como no se ha tomado una decisión hoy, ya se cumplió el plazo previsto, se prolonga hasta que el juez Checkley decida. ¿Cuál es el marco normativo que permite prolongar de esa manera? Ninguno. Es la práctica. Es inconvencional, es una práctica además inconvencional e inconstitucional. Pero nadie la cuestiona. No, sí se cuestiona, pero nadie se caso. No, quiero decir que en este caso el señor Hurtado y su abogado se han quedado callados. Ya, listo. No, han protestado, pero los jueces no hacen caso. Los jueces dicen, en parte es culpa de ellos en la medida en que ellos han pedido que se postergue, tomar tiempo, vienen fines de semana, etc. No, pero a ver, me ponen un requerimiento de prisión preventiva que tiene 600 páginas, incluyendo los anexos y los acompañados, y yo tengo que revisarlo, me piden que lo discuta mañana a las 9 de la mañana, me van a decir, debe más tiempo, eso prolonga la prisión preliminar. Pero ¿quién tenía tiempo? ¿Por qué el fiscal tiene que esperar al último minuto?
¿Por qué le tiene que entregar el día 9 a usted la...? Bueno, porque el fiscal está haciendo eso a medida que avanzan las conversaciones con el detenido. Pero el fiscal tiene que darse cuenta de que si yo lo pongo aquí, lo estoy obligando a usted a pedir plazo. Y estoy poniéndome al filo de una situación inconvencional e inconstitucional. Pero la demora es es causada por la defensa. No, la porque demora además, la defensa ya sabe qué es lo que va a defender sobre su defendido. Es decir, sabemos bien. Cuidado, no, Fernando, no es así. Habrán detalles que no he leído, pero qué se le reprocha se sabe. Y si yo estoy seguro de su inocencia, sé lo que él ha hecho. Quiero explicarle. La prisión preventiva no tiene que ver con los cargos. Ese es uno de los elementos. La parte decisiva es que haya peligros de fuga o de obstrucción. Y yo tengo que saber de dónde sacan los peligros el fiscal porque yo no los puedo adivinar. Tengo que leerlo. Pero si se lo dicen oralmente puede contestar usted. Si se lo dice incluso en audiencia. Pero en todo caso, le voy a dar un ejemplo. Acá a mí me ha parecido es el defendido. Le voy a presentar un ejemplo que a mí me parece muy interesante. Y es el allanamiento a la oficina de la señora Peralta. A mí me ha parecido muy interesante que se discuta. O sea, a ver, ¿cómo es que hubo un allanamiento sin orden judicial? No es que estábamos revisando una oficina pública. ¿Y cómo le revisaron los cajones privados de la señora? ¿Cómo hizo eso usted? ¿Dónde está el acta? ¿Quién participó? No, es que no hubo defensa. ¿Y por qué no le notificó si ahí estaba de abogado el señor Espinosa? ¿Por qué no lo notificó? Hay que tener cuidado. O sea, yo repito, a mí no me gustan las cacerías de brujas. Como lo ha mostrado con su opinión sobre el terrorismo urbano. No, yo en esas cosas ustedes me conocen. Yo no tengo por qué aceptar que la culpa de la demora, o sea, el fiscal se toma 9 días y yo pido 1 para leer y yo soy el culpable de la demora. Es que justo cayó el fin de semana, llegamos al lunes. Y ahora el lunes, son 3 también, ¿no? Aunque sean 3 contra 9. Sí. Y lo tuvo detenido, y tuvo todas las posibilidades, y tuvo el control, y lo tuvo ahí en una mazmorra, porque usted no ha visto lo que son esas cosas. Sí está, no como detenido, pero sí, pero he visitado. Pero no, yo le pido que vaya, que vea, para que vea, eso debería cerrarse. Sí. Hace recordar las loberas del frontón. Sí. Y las de Alejandro Dumas también. Muchas gracias, señor Humberto Abanto, por habernos dado su opinión sobre 2 temas centrales del debate en el Congreso, el concepto de crimen organizado y el de terrorismo urbano, pero se ha pronunciado también sobre el procedimiento en lo relativo al paso de la prisión preliminar a la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía para el señor Andrés Hurtado y los otros personas en el caso que lleva su nombre. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a...